Hey, ¿qué tal amigos de YouTube? Les habla Darksan del canal Can't Find My Control y del canal Darksan Infernus, que es su canal de conocimiento, su canal de terror, su canal de muchas cosas. Este canal es variado, este canal es mixto, este canal es de muchísimas cosas. Probablemente muchos me conozcan del canal Can't Find My Control, en el que pues resuelvo problemas matemáticos, en el que resuelvo problemas de guías de universidades, en el que explico temas de matemáticas y cosas por el estilo. Muchos probablemente se vengan de ahí y son los que voy a tener en estos primeros videos de cursos de introducción a bases de datos. O probablemente pues ya un poquito más adelante ya me vean otros usuarios que no sean aspirantes a nivel superior, que no necesiten de temas de matemáticas, sino aprender de pues todo esto que son las bases de datos, la manipulación de las mismas, la creación de las mismas, todo ese tipo de cosas. Bueno, pues muchas veces he visto que en el campo laboral solicitan mucho el manejo de SQL y SQL Server, que bueno, SQL y SQL Server son dos cosas distintas. Más adelante voy a estar hablando de esto porque SQL Server es un sistema de administración de bases de datos y SQL es el lenguaje con el que se manipula tal sistema de administración. Pero pues bueno, ya sin más preámbulos, ahora sí voy a dar mi pequeña introducción. Ya me presenté. No en todos los videos voy a hacer este tipo de presentaciones todas extensas, ¿verdad? Pero bueno, vamos a comenzar con lo que es este curso de bases de datos. Primero que nada yo voy a dar mi definición general de la base de datos, a como yo lo creo, yo lo pienso, yo lo opino. Y bueno, ¿qué es una base de datos? Pues no es nada más que un conjunto de información ordenada y estructurada. Pues bien amigos, espero que les estén sirviendo estos videos y comenzamos. Primero que nada, voy a dar la definición formal de lo que es una base de datos. La definición formal de una base de datos es la siguiente. Es un conjunto exhaustivo de datos estructurados, fiables y homogéneos, organizados independientemente de su utilización y de su implementación en máquina, accesibles en tiempo real, compartibles por usuarios concurrentes que tienen necesidades de información diferentes y no predecibles en el tiempo. Consiste en un conjunto de programas utilizados para definir, administrar y procesar una base de datos y sus aplicaciones. A los sistemas de administración de bases de datos también se les llama sistemas de gestión de bases de datos. El objetivo de un sistema de administración de base de datos es proporcionar una forma de almacenar y recuperar la información de una base de datos de manera que sea tanto práctica como eficiente. Los sistemas gestores de bases de datos se diseñan para gestionar grandes cantidades de información. Estos sistemas gestores de bases de datos, llámese SQL Server, llámese MySQL, llámese Oracle, DBZ, cualquiera de todos ellos es un sistema gestor de base de datos. Y por eso había mencionado anteriormente que SQL es el lenguaje que manipula pues estos sistemas gestores de bases de datos. Las características principales que definen a un sistema gestor de base de datos son las siguientes. La integración de toda la información de la organización. Esto quiere decir que la base de datos se crea para dar servicio a toda o a una parte importante de la organización y no para usuarios particulares. De esta forma, se evita la redundancia de datos dentro del sistema de información y los problemas de inconsistencia derivados de ella. La persistencia de los datos. Los datos deben estar disponibles en todo momento, lo que significa que la base de datos debe almacenarse en un dispositivo de memoria secundaria. Accesibilidad simultánea para distintos usuarios. Debido al carácter integrador que tiene la base de datos, esta tendrá que ser compartida por distintos grupos de usuarios, lo que significa que estos podrán acceder simultáneamente a los datos. Independencia de los programas respecto a la representación física de los datos. Las aplicaciones que se desarrollen para manipular los datos deben de ser independientes de la implementación elegida para las estructuras de la base de datos. A esta característica se le conoce como independencia de datos.
Definición de vistas parciales de los datos para distintos usuarios. Debido también al carácter integrador de la base de datos, en esta se recogen los datos que interesan a cada grupo de usuarios de la organización, con lo que se incrementa su tamaño y complejidad. Se debe permitir definir vistas parciales de la base de datos, que contengan solo aquellos datos que son relevantes para cada uno de los grupos. Mecanismos para controlar la integridad y la seguridad de los datos. Para que la base de datos refleje fielmente la realidad de la cual es una representación, el sistema gestor de base de datos debe asegurar en todo momento la calidad de la información almacenada, evitando que ésta se deteriore por un uso incorrecto. Asimismo, debe asegurar que a la información almacenada solo acceden las personas autorizadas y en la forma autorizada. Las personas que trabajan con una base de datos se pueden catalogar como usuarios de bases de datos o como administradores de bases de datos. Podemos distinguir principalmente tres tipos diferentes de usuarios de un sistema de base de datos, con base a la forma en la que interactúan con el sistema, y son los siguientes. Usuarios normales. Invocan e interactúan con algún programa de aplicación escrito previamente. Por ejemplo, los cajeros de los bancos interactúan con el sistema para realizar las transacciones bancarias que los clientes solicitan en ventanilla. Normalmente la interfaz de un usuario que se utiliza en estos casos es a base de formularios, donde el usuario complementa los campos apropiados. Los usuarios normales pueden también simplemente leer informes generados de la base de datos. Programadores de aplicaciones. Son profesionales que escriben problemas de aplicación. Los programadores de aplicaciones pueden elegir entre muchas aplicaciones para desarrollar interfaces de usuario. Las herramientas de desarrollo rápido de aplicaciones son herramientas que permiten al programador de aplicaciones construir formularios e informes sin escribir un programa. Los usuarios sofisticados interactúan con el sistema sin programas escritos. En su lugar, ellos realizan sus consultas en un lenguaje de consulta de base de datos. Cada una de estas consultas se envía al procesador de consultas, cuya función es transformar instrucciones LMD, que son lenguaje de manipulación de datos. Una de las principales razones de usar un sistema gestor de base de datos es tener el control centralizado tanto de los datos como de los programas que tienen acceso a estos datos. La persona que tiene este control central sobre el sistema se llama administrador de la base de datos, y sus funciones son las siguientes. Definir el esquema. El administrador crea el esquema de la base de datos, escribiendo un conjunto de instrucciones de definición de datos en un lenguaje especial llamado lenguaje de definición de datos. Definir la estructura y el método de acceso. El administrador define cómo se organiza la información y define los programas que buscarán la información y harán operaciones sobre esta. Modelar el esquema y la organización física. Los administradores de las bases de datos realizan cambios en el esquema para reflejar las necesidades cambiantes de la organización y realizan cambios en la organización física para mejorar el rendimiento. Conceden autorizaciones para tener acceso a los datos. Ellos determinan qué parte de la base de datos puede acceder cada usuario. La información de autorización se mantiene en una estructura especial, que el sistema de base de datos consulta cuando se intenta tener acceso a los datos del sistema. Y por último, el mantenimiento rutinario. Algunos ejemplos de actividades rutinarias de mantenimiento del administrador de la base de datos son los siguientes. Copia de seguridad periódica de la base de datos, ya sea en una cinta magnética o en un servidor remoto, para prevenir la pérdida de datos en caso de desastres como inundaciones, robos, sabotaje, bla bla bla. Asegurarse de que haya suficiente espacio libre en disco para las operaciones normales y aumentar el espacio en disco según sea necesario. A veces, las organizaciones llegan a manipular tanta información que podríamos decir que llegan a ocupar terabytes de información. Todo esto siempre debe estar al pendiente de un administrador de base de datos que nunca se vaya a quedar sin espacio, porque en un momento que se quede sin espacio, pues obviamente va a tener problemas.
Supervisar los trabajos que se ejecutan en la base de datos y asegurarse de que el rendimiento no disminuye por tareas muy costosas iniciadas por algunos usuarios. Y bueno amigos, ya sabemos de dónde viene todo esto, ya sabemos cómo se manejan las bases de datos, cómo se crean los gestores, los administradores, quiénes son los que interactúan con ellas, pero no hemos visto algo muy importante, y una de estas cosas es el surgimiento de la base de datos. Pero bueno, antes de las bases de datos se utilizaban los archivos para guardar información. Obviamente, llegaba un momento en el que habían demasiados papeleos, demasiados folders o incluso demasiadas carpetas en un archivo y todo eso, y todo esto llevaba a problemas. Pues todos estos problemas son los siguientes: redundancia e inconsistencia de los datos. Redundancia significa tener el mismo dato guardado varias veces. Inconsistencia pues significa que hay contradicción en el contenido de un mismo dato. Es decir, que un mismo dato tiene un valor en una parte de la memoria, mientras que en otra parte contiene otro valor diferente. Todo esto pues llegaba a presentar problemas, ¿no? Debido a que, no sé, por ejemplo, en el sistema del Instituto Nacional Electoral, que es el INE, llegaba alguien y decía: yo me llamo Juan Pérez y tengo 24 años. Y pues ya entregaba sus papeles y toda la cosa. Y después llegaba ese mismo Juan Pérez, pero decía que tenía... No, después llegaba ese mismo Juan Pérez, 5 años después, y decía que tenía 26 años. En el caso de que pues este folder se haya extraviado, se haya perdido o cualquier otra cosa, pues hacían un nuevo usuario llamado Juan Pérez, y entonces al darse cuenta pues ya habían dos Juan Pérez de la misma fecha, de la misma calle, del mismo municipio y todo eso, salvo que la edad estaba incorrecta. Ahí estaba la inconsistencia y la redundancia en este ejemplo. La dificultad en el acceso de los datos, pues era difícil que el usuario encontrara rápidamente un dato en especial. Probablemente tú llegabas a, no sé, un centro médico, pedías tu carpeta médica o cualquier cosa como se le conozca, y pues como ahí manejan muchísimos usuarios y personas que van diariamente, consultas y ese tipo de cosas, podrían tardarse hasta horas en encontrar tu folder, tu expediente. Esto pues alentaba mucho el proceso, y obviamente con una base de datos nada más hacemos un select, lo que queremos, buscar a la persona, paciente o incluso la enfermedad, la hora en la que fue registrada, todo ese tipo de cosas. Por eso las bases de datos son bastante útiles. No existía el aislamiento de los datos, pues debido a que los datos estaban dispersos en varios archivos y podían estar en diferentes formatos, era difícil escribir programas nuevos de aplicación para recuperar los datos apropiados. Problemas de integridad. Era complicado asegurarse que los valores almacenados satisfacieran ciertos tipos de restricciones, por ejemplo, que tuvieran un valor mínimo o un valor máximo, o que estuviera restringido para unos usuarios, o que tal usuario no pudiera verlo, o una contraseña específica, cosas por el estilo. Problemas de atomicidad. Era muy difícil asegurar que una vez que haya ocurrido alguna falla en el sistema y se ha detectado, los datos se restauraran al estado de consistencia que existía antes de la falla. Obviamente una base de datos se puede subir a un servidor, se puede respaldar de muchas maneras. Sin embargo, una base de datos puede llevarte 1 terabyte de información, pero imagínense ese terabyte de información pues repartido por 1 millón de usuarios. Entonces el espacio no era suficiente, o para poder pasarlos de un lugar a otro era bastante tiempo de espera y ese tipo de cosas. Anomalías en el acceso concurrente. La cuestión de asegurar la consistencia de los datos se complica todavía más cuando se trata de sistemas en los que hay varios usuarios accediendo a un mismo archivo desde diferentes computadoras. Y por último, los problemas de seguridad. No todos los usuarios de un sistema de información deberían poder acceder a todos los datos. En un sistema de archivos es muy difícil garantizar las restricciones de seguridad. Y por último, y para concluir este video, pues voy a mencionar algunas aplicaciones de las bases de datos. Prácticamente todo en este mundo se puede modelar por medio de una base de datos. Mis aplicaciones favoritas obviamente en los videojuegos, pero también hay aplicaciones en los bancos, en las líneas aéreas, en las universidades, tarjetas de crédito,
telecomunicaciones, finanzas, ventas, producción, recursos humanos, empresas, bla 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 bla. Incluso aunque ustedes no lo crean, el cajero automático de los bancos, de los torniquetes, de el cajero automático que te recarga en los metrobuses, eso está manipulado por medio de una base de datos. Pues todo ese tipo de cosas tiene un sistema de base de datos, ¿saben? La aplicación de la base de datos es inmensa y pues no solo es a una sola área como lo pueden haber escuchado en mis menciones anteriores. Y bueno amigos, espero que les haya gustado este video. Les recuerdo que yo soy Darksan del canal Canfame Control, del canal Darksan Infernus. Y bueno, en el siguiente video de bases de datos, de SQL y todo eso, voy a enseñar a instalar un sistema gestor de base de datos, que es el que yo utilizo, que es MySQL Server. En este vamos a poder comenzar pues a modelar nuestras bases de datos, a empezar con las instrucciones, la creación, eliminación de bases de datos y todo ese tipo de cosas. Pero por favor espero que les haya gustado. Si les gustó, por favor suscríbanse, denle like a este video, compártanlo y sigan esperando las demás emisiones que se vendrán pronto. También estaría bien poner una fecha de subida de cada una de ellas, pero eso lo veré más adelante. También les invito a que pasen a ver mis otros videos de terror, de videojuegos y todo ese tipo de cosas. Así que bueno, nos vemos en el próximo video.